Sí, efectivamente, Enrique, ahí lo podemos ver ya a través de imágenes. Es el premier Fernando Zavala, acompañado de el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, quienes están llegando hasta el puente Huaycoloro para supervisar los trabajos, tal como lo dimos a conocer minutos antes. En esta zona se va a poner una especie de plataforma de fierro para que los vehículos que transitan por la carretera Ramiro Prialé puedan transitar y pasar de un lado a otro acá en lo que es el distrito de San Juan del Lurigancho. Vemos al premier Fernando Zavala, que se acaba de detener, está conversando con algunas personas. Hay que señalar que está acompañado del ministro de Vivienda, Edmer Trujillo. Estamos a la espera de que llegue el premier hasta este punto para poder conversar, o mejor vamos a acercarnos hasta el premier, para conversar y sacarle algunas declaraciones. Incluso vemos de que hay algunos pobladores que lo están llamando en estos momentos. Ahí viene el premier, él está con zapatillas, jean, camisa celeste, supervisando en este momento los trabajos. Está ahí juntamente con algunos asesores e ingenieros viendo todo lo que ha dejado el paso del Huayco por este lugar como es el río Huaycoloro. Acá está, vamos a conversar rápidamente con el premier. Premier, buenos días. ¿Cómo estás? En directo para TV Perú. Hola. Supervisando los trabajos, ministro. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, bueno, hemos venido a varias cosas. Uno, supervisar los trabajos que se están realizando aquí. Tenemos ya equipos del Ministerio de Vivienda, equipos del Ministerio de Transporte trabajando, pero en apoyo con los gobiernos locales, ya sea Municipalidad de Lima o el gobierno distrital. Uno. Dos, también hemos venido aquí con el ministro de Vivienda. También estamos haciendo una evaluación de las familias afectadas. Estamos hablando de por lo menos más de 200 viviendas damnificadas y también viviendas afectadas. Entonces estamos haciendo un reconocimiento para poder dar el apoyo necesario a través del INDECI. Estamos hablando de San Juan del Lurigancho. Tenemos, digamos, varios equipos desplegados en diversas zonas de la ciudad y también del Perú, porque estamos haciendo la evaluación, digamos, de todo. Y obviamente, primero lo que tienes que dar es el apoyo necesario, por ejemplo, carpas, frazadas, etcétera. Ese es un primer paso. Dos, comenzar la limpieza para que pueda haber conectividad y tránsito. Y tres, ya después iniciamos todo el trabajo de reparación, ¿no? Entonces hoy día estamos, digamos, en la etapa 1 y 2 y después entraremos a la número 3. Y los equipos del Poder Ejecutivo se han distribuido a nivel de Perú. Ayer hemos estado en Piura, hoy el ministro de Defensa está en Arequipa. Entonces estamos atendiendo las diferentes necesidades que estamos teniendo por estas inclemencias del clima. Los vecinos comentan en estas declaraciones del premier Fernando Zavala, quien viene acompañado del ministro de Vivienda. Hay varias cosas que hacer. Una primera tiene que ver con el puente para que haya transitabilidad. Nos hemos encontrado con un puente que no tenía las seguridades del caso y eso también tiene que ser. Uno, hay que limpiar para que realmente el cauce sea más limpio y dos, los muros de contención. Este trabajo va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas, el trabajo de lo que es la limpieza y descomatación de los ríos. Hay varios, digamos, esta situación es anómala, así que hemos tenido que desplegar, digamos, varias entidades del Poder Ejecutivo. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta zona está el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, muy ágil aquí, en otros está el Ministerio de Transportes y ya a nivel nacional quien nos está ayudando, como bien se dice, es las Fuerzas Armadas. Entonces hemos desplegado tanto Marina, Ejército y Aviación en diversos puntos del país para que ayude a la población. Ministro, nos estamos dando abasto porque es una situación atípica, ¿no? A nivel nacional estamos sufriendo la inclemencia en la naturaleza. Es anómala, es atípica, definitivamente no estábamos preparados como país para este tipo de cosas, estamos desplegando el máximo esfuerzo y por eso el trabajo de las Fuerzas Armadas ha sido tan importante. Entonces estamos, digamos, todo el gabinete, todo el Poder Ejecutivo enfocado en dar el apoyo a los gobiernos regionales y locales, pero en especial a los ciudadanos que han sufrido con estas inclemencias. Ahora, primero, ¿qué va a pasar? Porque se habla de que el mes de febrero va a ser un mes de constantes lluvias y posible más huaicos. Este trabajo que estamos haciendo, que tiene que ver con reparación, muchas veces estamos aprovechando también de hacer trabajos de prevención. Es decir, aquí, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda no solo ha venido a limpiar, sino que ha venido, digamos, a prevenir que si tenemos, digamos,
mayor afluencia del río en los próximos días, el cauce pueda ser trabajado normalmente. Estamos con el ministro de Vivienda. Ministro Edmer Trujillo, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú. Ustedes también están en constante movilización, digamos, por todo lo que está ocurriendo. Efectivamente, como lo acaba de precisar el Premier, nosotros estamos trabajando de manera conjunta como Estado y nosotros como Ministerio presentes acá, específicamente en este lugar, estamos desde las 2 de la mañana el día martes trabajando y atendiendo las necesidades de la población. Ahora, hay un tema con el caso de las viviendas en algunos sectores que han sido afectados por el huaico e incluso ayer en horas de la noche hubo un pequeño movimiento sísmico y eso también provocó que algunas paredes se caigan. Bueno, respecto a los efectos del sismo no tenemos reportes, sin embargo, estos efectos del huaico sí han generado situaciones como inundaciones de viviendas y obviamente estamos trabajando y haciendo la revisión para identificar los daños que se han producido y poder nosotros además apoyar, probablemente si es que el caso amerita, con algunos de nuestros programas de vivienda. Ahora, la situación en otras ciudades del país, porque sabemos que en Chiclayo estuvo lloviendo más de 3-4 horas. En Chiclayo el reporte que tenemos, sí, efectivamente una lluvia bastante considerable, eso ha generado algunos problemas en los sistemas de alcantarillado, sobre todo José Leonardo Ortiz, el distrito, hay dificultades, sí, pero ya tenemos a EPSEL trabajando ahí, tenemos también a nuestro equipo técnico en los diferentes lugares del país. Como dijo el Premier, estamos en todo el país, el problema no es solo Lima, en Lima estamos hablando en este momento de San Juan de Lurigancho, pero también hablamos de Chosica, hablamos de Chaclacayo, hablamos de Ica, hablamos de Cañete, hablamos de Piura, que hemos estado ayer, y hoy Lambayeque que se suma, Huancavelica, es decir, es un sitio complicado, ¿no? Ahora, el trabajo acá en el puente Huaycoloro, la plataforma que va a servir de puente, ¿para cuándo ya estaría Esa es listo? una responsabilidad que lo está asumiendo el Ministerio de Transportes, ha dicho que en 15 días debe resolver, eso ha sido la información que dio el ministro Vizcarra ayer y esperemos que así sea, ¿no? Un mensaje, ministro, de tranquilidad para los pobladores que en estos momentos están desesperados y con el temor de que se ocurra un nuevo huaico. Dos cosas, primero, tranquilidad. Y en segundo lugar, acá no es el caso, pero en muchos sectores del país que hemos visitado, por ejemplo ayer Piura, hay una gran responsabilidad de la misma población que se ubica en sectores altamente riesgosos y también la falta de autoridad de los alcaldes que no planifican adecuadamente la ciudad y dejan que la población construya viviendas en lugares que no son los adecuados. ¿En qué otros lugares más van a estar visitando al lado del Premier, ministro? Hoy estamos viniendo solo acá, terminamos y tenemos como ya equipo de ministros en diferentes regiones como el Defensa que está en Piura y continuaremos así, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Vamos a volver nuevamente con el Premier, quien está haciendo su declaración. Distritales y provinciales. En estos momentos el Premier está dando declaraciones a distintos medios de comunicación, tal como lo hemos señalado. Él viene acompañado del ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, para hacer una inspección y un trabajo. Con la ministra de Salud en Piura, junto con el ministro de Defensa, es súper importante el despliegue de las brigadas de salud para evitar, por ejemplo, el dengue o cualquier otro tipo de afectación a la salud de las personas. Entonces, las brigadas de salud salen en paralelo y se trabaja con los gobiernos distritales y con los gobernadores directamente. Estuve el viernes en Ica, por ejemplo, con la ministra de Salud y ahí le enseñamos el plan que íbamos a implementar, que tiene que ver primero con una fumigación y dos, con la atención en los centros de salud de la población. Entonces, es en paralelo el trabajo que hace el Ministerio de Salud. Estamos desplegando todos los ministerios, le diría, porque esta es una situación de emergencia que no teníamos prevista y que implica un trabajo adicional de los ministerios, pero obviamente para ayudar a la población del Perú. Declaraciones del ministro Fernando Sabada. En estos momentos le están consultando sobre cuál va a ser el recorrido que va a realizar. Escuchemos. Aquí en San Juan de Lurigancho vamos a estar algo más de la mañana. Después tenemos una reunión de evaluación en la presidencia del Consejo de Ministros. Por su parte, el Ministerio de Defensa se está trasladando a Arequipa. Ayer estuvimos en Piura con 2 ministros. Así que la verdad que estamos desplegados a nivel nacional. Le hemos encargado a algunos ministros regiones puntuales donde es importante la coordinación de los diferentes sectores. Y no se olvide, es importante también la participación de los gobiernos regionales y locales en este trabajo.
Transmisión en vivo, en directo desde el puente Huaycoloro, donde en estos momentos está haciendo la visita el Premier y el Ministro de Vivienda. Le consultan sobre la labor que en estos momentos está realizando el presidente Kuczynski. Lidera todo este proceso, tanto lo hizo en Arequipa en su momento, donde desplegó, digamos, después de un análisis a los diferentes ministros para que vayan a los diferentes puntos del país afectados por los huaicos. El día de ayer también él es el que diseñó, digamos, cuál iba a ser el despliegue de los ministros, así que él está permanentemente implementando y diseñando lo que es la estrategia contra los huaicos y está presente también en diferentes puntos del país. El día de mañana, sin embargo, él va a estar no en un tema de huaicos, sino va a ir justamente a lo que es la inauguración de este aeropuerto tan importante de Chinchero. Declaraciones del ministro Fernando Zavala, quien está dando a conocer de que mañana el presidente estaría ya en el tema de la inauguración del aeropuerto de Chinchero. Asimismo le consultan con respecto al tema de los trabajadores quienes se han visto afectados para poder llegar a su centro de labores. Escuchemos la respuesta del ministro Fernando Zavala. Bueno, hay que exhortar al sector privado, a la empresa, para que tengan, digamos, normas de tolerancia mayor por esta situación extrema, difícil, atípica, y seguramente ellos van a entender esta situación y permitir, digamos, entradas más tarde a los trabajadores. Es importante, este no es un tema solo del Ejecutivo o de los municipios, es un trabajo de todo. Es también la empresa privada que tiene que ayudarnos en las donaciones, es también la población a través de apoyo a nivel de los brigadistas. Palabras del ministro, quien ha exhortado a las empresas a apoyar a los trabajadores quienes se vean afectados por este tema. Asimismo, pidió que aquellas empresas privadas también puedan apoyar con lo que es donaciones para los damnificados que se han visto afectados con el tema de esto. Ahora le consultan sobre una denuncia al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Yo desde el primer momento de julio que empecé a trabajar le informé tanto al presidente Kuczynski como al ministro de Transporte y el ministro de Economía que yo no podía participar en ningún tipo de reunión, de información o de decisión que tenía que ver con este proyecto tan importante para el país, porque tenía a mi hermana trabajando en una de las empresas del consorcio. Ella trabaja ahí hace más de 6 años. Entonces ha sido muy transparente mi actuar y yo no he participado en ningún tipo de decisión de esta naturaleza, como lo he venido diciendo ya hace varias semanas. Respuesta del ministro con respecto a la denuncia del congresista Víctor Andrés Belaúnde. ¿Cómo está? Continuamos nosotros acá transmitiendo respecto a los trabajos que se vienen realizando acá en Huaycoloro. Ahora le consultan si es que se está contemplando algún tipo de crédito para aquellas personas que han perdido parte de su casa o puedan refaccionar. Escuchemos la respuesta del ministro. Vamos a implementar 2 tipos de herramientas, una a nivel del Ministerio de Producción, como bien indica, y también quizás lo más importante que tiene que ver con el tema de vivienda. Acá justo estoy con el ministro de Vivienda haciendo un repaso, una supervisión rápida de las afectaciones que hay. Vamos a tener que sacar un programa, digamos, que ayude a la población, digamos, a reconstruir sus casas. Lo que es también importante es trabajar en la prevención. Esto nos ha tomado, digamos, por sorpresa. Vemos que los trabajos de prevención que se habían hecho en años anteriores no habían sido tan importantes, pero también implica que los alcaldes distritales, etc., tienen que tener una planificación mejor en términos de dónde se instalan estos grupos de familias. Muchas veces hemos encontrado familias que están en las quebradas. Entonces, esto nos es una llamada de atención a que realmente tenemos que planificar las zonas urbanas y rurales. Declaraciones del Premier Fernando Zavala, con quien vamos a conversar en estos minutos para ver si es que podemos hacer un enlace en estos momentos en vivo desde este punto de San Juan de Lurigancho con el estudio. Vamos a en estos momentos. Es importante, Pedro, eso es todos juntos. Acá no es un trabajo solo del Ejecutivo. Hasta luego, Pedro. Hasta luego, Sigrid. Gracias. Premier, un minuto para TV Perú, un minuto, por favor, desde estudios. Disculpe, ministro. Enrique, Jennifer, le está escuchando el Premier Fernando Zavala, si hay alguna interrogante.
TV Perú Noticias. Acaba usted de afirmar o explicar cuál es su situación en el caso de Chinchero, cómo usted ha tomado pues distancia, pero sí quería una precisión sobre finalmente por qué el Ejecutivo opta por esta figura y no, por ejemplo, por hacer obra pública, por hacer Chinchero como obra pública, porque se dice, pues, en fin, este cambio en la estructura del contrato podría haberle dado al Ejecutivo la facilidad para hacerlo obra pública y de ahí concesionarlo. Quisiera que nos explique sencillamente por qué se toma esta decisión. Como lo he dicho ayer, mil disculpas, yo me he inhibido de ese caso particular porque tengo un conflicto de interés, entonces prefiero no entrar en el detalle de por qué se hizo una cosa u otra porque no participé en ese tipo de decisiones. Comprendo. Quiero sí preguntarle entonces cuál es la posición del Ejecutivo sobre este escalamiento en el tono entre el Ministerio Público y el Congreso de la República. Para el Congreso de la República, la Fiscalía debería explicar los detalles de la investigación de Odebrecht, sobre todo el contenido del acuerdo con la empresa, y ya los fiscales han explicado por qué el doctor Hamilton Castro no ha asistido. Se está hablando incluso de la posibilidad de una denuncia constitucional. ¿El Ejecutivo tiene una posición planteada al respecto? Mire, nosotros creemos que hay que dar, digamos, el marco legal y sobre todo el apoyo necesario a los órganos que tienen que hacer estas investigaciones. Nosotros hemos coordinado con el Ministerio Público en diversas ocasiones y, por ejemplo, le hemos dado los recursos que se necesita para hacer estas investigaciones. Creemos que el trabajo que está haciendo el Ministerio Público es el adecuado. Seguramente todos queremos mayor celeridad, pero estoy seguro que pronto estaremos viendo, digamos, decisiones más rápidas sobre este tema. Yo creo que hay que darle el espacio para que haya un trabajo técnico, para que se hagan todas las investigaciones necesarias. Para nosotros sí consideramos que hay que darle el marco de apoyo a la Fiscalía para que haga su trabajo. Importante su aclaración. Para finalizar, primer ministro, con respecto al tema de Huaycos, lo hemos conversado también con el ministro Edmer Trujillo antes, y a propósito de la situación en la que vivimos, cuando un poco salgamos de esta coyuntura, se aclare el panorama, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, se va a preparar, se va a presentar una política para poder reducir las construcciones, la urbanización en zonas de riesgo, que sabemos en muchos casos pues es parte de la descoordinación o de las malas atribuciones que se toman gobiernos regionales y locales. Definitivamente lo que nos está pasando, más allá, digamos, de la situación climática, la afectación ya a la gente tiene que ver con una mala planificación y un mal sistema de prevención. Entonces esto es un llamado de atención y nosotros, digamos, apenas termine, digamos, esta situación atípica, estaremos trabajando justamente con gobiernos regionales y locales para ver cómo hacia futuro podemos asegurar de tener una planificación adecuada y prevenir. Acá lo que hemos encontrado son poblaciones importantes, extensas, en las quebradas, que obviamente van a verse afectadas con una situación como de esta naturaleza. Entonces es un trabajo del gobierno nacional en términos de la planificación macro, pero también tiene que ver directamente con los gobiernos locales. Entonces es una invocación a los alcaldes a realmente planificar lo que son sus distritos y una invocación adicional obviamente a la población. Muchas veces hemos encontrado poblaciones, ayer en Piura veíamos poblaciones enfrentadas unas con otras porque realmente se estaban ubicando en zonas donde no es adecuado, digamos, instalar viviendas y además era el cauce del río. Bien, agradecemos al premier Fernando Zavala por esta atención, poder responder a algunas preguntas. Esperamos pues luego tenerlo en nuestros estudios, pero importante, dos aclaraciones que él hace. Bueno, la primera, la que acaba de hacer, que se va a preparar pues una política o presentar una política para poder ordenar lo que es la construcción de viviendas en cauces secos. Incluso muchas veces conversábamos hace algunos días con el congresista Pedro Lechea, ¿no?, que la población en Ica se dice, pero bueno, hace 15 años no pasaba nada. Pues sí, hace 15 años no pasaba nada, pero son zonas vulnerables, zonas de riesgo, y donde está el cauce, el agua va a definir y va a discurrir y va a encontrar su curso. Es buena parte de la tragedia que vivimos todos los años tiene que ver con esto. Él ha explicado que se va a presentar una política al respecto, y también importante su aclaración o su respaldo al Ministerio Público. Lo que se está repitiendo en los últimos días es la necesidad de que los representantes de la Fiscalía
tengan por lo menos un espacio, un margen para poder, bueno, vamos a decirlo así, entregar resultados antes de entrar en una confrontación con el Congreso. Más adelante vamos a conversar con el congresista Mauricio Mulder, quien sin duda nos va a dar una perspectiva distinta, pero por el momento